Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Palacio del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA, y a esta nueva sesión del ciclo de diálogos entre creadores derivado del programa de Becas Leonardo. El programa de Becas Leonardo tenía como objetivo un apoyo directo a la creación y a la investigación, pero también, y este es el sentido de este ciclo, dar visibilidad a los artistas y entender y hacerles partícipes a la sociedad en general de la forma en que estos creadores entienden su trabajo. El diálogo de hoy va a tratar de dar respuesta a una pregunta. ¿Qué fue de la novela Total? Y les presento a los dos participantes. Juan Gómez Bárcena es escritor, licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y en Filosofía por la UNED. También es crítico literario y ha sido becado, entre otros, por la Academia de España en Roma. Con su beca Leonardo escribió Canadá, una novela que relata el horror de los campos de concentración nazis desde una perspectiva individual y muy personal. Carlos Pardo es escritor, librero durante más de 10 años, gestor cultural, crítico literario, entre otros del suplemento Babilidad del País. Ha sido residente de las becas Vermont Studio Center en Estados Unidos y de la Academia de España en Roma. Lejos de Cacania fue la novela que escribió con la beca Leonardo y que en su año de edición, 2019, fue seleccionada por El País y ABC como una de las mejores novelas publicadas aquel año. Ahora les dejo con ellos y tras su diálogo habrá oportunidad para el público de participar y poder dirigirse a ellos y preguntarles lo que consideren. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar ya a ver qué es esto de la novela Total. También podríamos hablar de las experiencias en la Academia de España en Roma. Da la casualidad de que los dos, bueno, no es ninguna casualidad, pero bueno, los dos hemos tenido la suerte de vivir durante un par de años con la beca Leonardo y de vivir durante un año en Roma pagados por vuestros impuestos, que también son los nuestros, para desarrollar excelsos proyectos culturales, en este caso para escribir la novela Total. No, todo esto es como un poco para romper el hielo. Todo esto es verdad solo en parte. Y cuando estábamos preparando esta charla, se nos ocurrió, o sea, empezamos a ver qué podía ser interesante, qué podíamos hablar, que tuviera dónde podíamos encontrarnos un poco. Nos dimos cuenta que probablemente era en la narrativa, pensamos en la narrativa, en la crítica, en la narrativa y en la autobiografía, pero a mí quizá como por la parte de crítico reseñista de periódico, pues me apetecía preguntarme un poco por algo que veo en tus novelas, que es esa ambición, en cierto sentido, hay una especie de ambición formal en la que la propia forma de la novela, una novela larga, extensa, que no solo dé la medida del mundo, que sea una especie de microcosmos, eso en el fondo toda la literatura aspira un poco a eso, ¿no? A ser un microcosmos o a que lo más breve se convierta en algo colectivo, inmenso. Se suele decir que la literatura lo más íntimo, lo más pequeño es lo más universal. Pero en el caso de Juan, eso viene también de una tradición, creo yo, y viene de una tradición que tiene muchos matices y que tiene esos matices formales, de que una novela no solo represente todo un mundo, sino que la propia pregunta por la estructura de la novela sea la forma, eso que normalmente se dice la forma, que no existe como tal, como una cosa desligada del contenido, la forma, esas cosas, pues bueno, en principio cuando uno ya escribe pues se da cuenta de que son como conceptos demasiado abstractos. Bueno, que la propia pregunta por cómo escribir esa novela sirve de órgano para interpretar la realidad en un sentido más vasto. Por ejemplo, en las novelas de Juan se percibe eso en el análisis del tiempo, en cómo el tiempo se fragmenta, no es lineal,
o cuando se da un salto total en el tiempo, cuando la narración de alguna manera intenta mantener una continuidad de varios siglos, son siempre experimentos un tanto extraños, ¿no? Intentan como hacernos ver esa totalidad de la vida, del tiempo, no de la forma más convencional como lo tenemos asumido. Y yo pensé, en el fondo Juan se está preguntando por la manera de escribir hoy en día una novela total. La novela total tiene muchos detractores, parece que es como una ambición ya pasada de moda, ¿no? Parece que además está como anclada a una época. Me estoy soltando un rollete, pero es para soltarlo y ya dejarte hablar a ti y a decir, uy, menos mal. Parece que es como que en el siglo XIX empieza a haber unas novelas que... La novela es un género que nace de la pura experimentación. Solemos pensar que la novela nace clásica y que después se va renovando, fragmentando, pero la novela nace rota, fragmentada y plebeya, nace como mezclando diferentes géneros. Es el género que contiene todos los géneros. En Roma, en Cervantes, en el siglo XVIII, está continuamente experimentando. Y al llegar al siglo XIX, pues parece que hay una experimentación que nosotros llamamos novela clásica, pero que es un momento más de esa, según lo veo yo, de esa experimentación en autores como Balzac, que se inventan eso que llamamos el realismo, la novela realista, en la que la novela intenta dar la medida de toda una sociedad. Digamos que el órgano de conocimiento de esa sociedad son las novelas. La gente leía novelas a través de los folletines o de los periódicos, fragmentadas, que eso también es una cosa que influye en la propia escritura de la novela. La gente leía en las novelas para entender el mundo en el que vivía, cosa impensable hoy en día, creo yo. La gente, como mucho hoy, se reconoce en la publicidad, en el deseo de algo, pero desde luego en la novela no, ni en las series de televisión. Pero bueno, esto es una cosa que sería interesante debatirla. Pero bueno, este género que en el siglo XIX parece que da la medida de una sociedad que ellos entienden de alguna manera cerrada, en el siglo XX se fragmenta, estalla. El mundo ya no es una cosa ordenada, ya no es una realidad cerrada, en la que las clases sociales, por ejemplo, están muy marcadas, hay una cierta fluidez. Y esa fluidez, esa complejidad, por ejemplo, incluso en la manera de percibir el propio tiempo, crea probablemente la gran novela total o la gran novela, de allí salen los pioneros de la novela moderna, que pueden ser pues, Virginia Woolf, Marcel Proust, Hermann Broch, etcétera, etcétera. De ese espíritu, por comprender una realidad mucho más compleja, en la que está la teoría de la relatividad, están las teorías del tiempo de Bergson, en fin, todas estas cosas que más o menos a la gente que le gusta la literatura le van sonando, intentan que esas novelas sean a la vez rotas, fragmentarias, pero que esos sean como dice un verso de Eliot, sean como espejos rotos. Un espejo roto que reconstruye el mundo en su totalidad, pero fragmentado. Pero después de eso parece que hay, no sé, he hecho como una especie de resumen de lo que puede ser la novela total. Por supuesto, esto no se agota ahí. Podemos ver que hay momentos del siglo XX posteriores, en la segunda mitad del siglo XX, que están completamente vinculados a la novela, a la forma de la novela, de la literatura, épocas de la literatura que están completamente atadas y vinculadas al sueño de que la novela debe ser una novela ambiciosa que dé la medida del tiempo. Pienso, por ejemplo, en lo que conocemos como el boom latinoamericano. Y parece que todo esto ha entrado, por diferentes motivos que me gustaría que habláramos, se ha ido socavando. El propio boom latinoamericano, si hoy lo miramos, nos parece un invento hecho por escritores todo hombres, anclados a una forma literaria que Borges funciona de una manera periférica porque casi es como la antimateria, pero todos escribían su gran novela. Es un género que se define sobre todo por esa ambición de la novela. Bueno, me gustaría preguntarte a ti, ya no sé si preguntarte, esta es como... me parece que era interesante que contextualizáramos esto, sí, que contextualizáramos un poco. Me gustaría también saber, bueno, cómo lo ves tú, por supuesto,
pero también que intentáramos llevarlo hacia tu propia literatura y hacia cómo ves ese impulso en tu escritura o en otros escritores que ves ahora por no aceptar esa especie de insignificancia que he dicho que tiene la novela como reflejo social o como popularidad social. No sé, me parece que a partir de ahí hay como meollo. Ya está, me callo. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí y a la Fundación BBVA por invitarnos, que es un placer, y además pues encantado de estar aquí contigo hablando, que cuando propusiste este tema a mí me pareció fenomenal y como sabes es un tema que también me interesa mucho, no solo como escritor, también como pensador. Es verdad que yo creo que el término de la novela total puede estar, bueno, iba a decir un poco denostado, tampoco es que sea ni siquiera un término tan conocido, pero digamos que el proyecto de la novela total, es decir, ese proyecto de que haya una gran novela que dé cuenta de toda una multiplicidad de visiones sobre la realidad, está un poco quizás en horas bajas, en mi opinión quizás no por los motivos correctos. A mí me parece que se confunde a veces, o sea, bueno, lo diré de otra manera, yo creo que este tipo de novela ha entrado en crisis porque estamos en un momento en el que parecen interesarnos más la literatura como testimonio más que la literatura como análisis. Es decir, una época en la que parece más interesante que un escritor hable de una perspectiva individual, a veces de su identidad, de su género, de su raza, de una experiencia particular, subjetiva que ha vivido, hasta el punto de que en algunos casos incluso he llegado a ver a lectores desconfiando del hecho de que un escritor pueda ponerse en la piel, incluso en los personajes secundarios, en personas que no son de su género, de su raza, de su orientación sexual. A mí, interesándome mucho la literatura como testimonio y entendiendo que es muy bueno que haya libros que cumplan esa función, sí me preocupa que lleguemos a entenderlo casi como compartimentos estancos a los seres humanos, de tal manera que yo como escritor solo estaría habilitado a escribir sobre ser blanco, varón, heterosexual, español. Esto es muy limitante, sobre todo porque además entramos en una especie de sinsentido, porque si por un lado admitimos que una de las labores de la literatura es dar voz a lo distinto, es dar voz a lo marginal, es dar voz a lo que ha sido periférico, si yo no pudiera escribir de nada que no soy yo, entonces yo estaría condenado a no poder hacer buena literatura, porque digamos que toda la visión que yo tendría que prestar ha sido ya atendida por la tradición. Entonces, para mí el testimonio es importante, pero no es la única manera que tenemos de hacer literatura. Creo que la novela, que es un género, como dices, muy flexible, nos da la capacidad para entender el mundo. Es una forma de conocimiento, no solo es una forma de transmisión de una verdad subjetiva o de una experiencia. Es también el modo en el que yo aprendo sobre el mundo. Y cuando digo yo aprendo, no me refiero solo como lector, que desde luego se aspira a que los lectores aprendamos algo en un libro, sino que también los lectores, o mejor dicho, los autores aprendemos escribiendo. A veces no escribimos, sino para, o al menos yo, no sé si es tu experiencia, escribimos para aprender lo que pensamos sobre un tema, y solo a través del camino de la novela acabamos descubriendo qué es lo que efectivamente pensamos. Entonces, según esto, yo creo que el problema es entender la novela total como el intento de dar una visión homogénea, completa y totalizante de la realidad sobre la que no habría fisuras, que es lo que yo creo que intentaba la novela del siglo XIX mayormente, ¿no? Te voy a decir lo que es la ciudad de Madrid, te voy a decir lo que es la sociedad burguesa, te voy a explicar lo que es una ciudad de provincias. Este tipo de propósitos, que pueden ser muy interesantes, y me encanta la novela decimonónica, pero quizás han perdido sentido, porque estamos en un momento en el que prestamos atención también a lo periférico. Cuando digo lo periférico, lo marginal, no me refiero a lo que tenga que estar en el margen, sino a lo que históricamente ha estado en el margen. Pero no es el tipo de novela total en la que yo creo. A mí me interesa una novela que lo que haga es precisamente sumar visiones sobre la realidad, aunque esas visiones sean contradictorias y aunque esas visiones no vayan a poder componer un todo, de tal manera que al terminar un libro yo digo, ya sé lo que pienso sobre este tema. No, probablemente lo que nos va a dar es pura y simple diversidad. En ese sentido, bueno, tú me lo comentabas un poco de mis libros, sí es algo que intento hacer, sobre todo en el último, Lo demás es aire, que es una novela que trata de captar toda la historia de una pequeña aldea de Cantabria, que es de donde yo soy,
una aldea que yo investigué mucho y tenemos pues, información desde el Cretácico hasta 2020 y todo mezclado. Los tiempos están todo el rato solapándose. Mi intento era dar esa visión global. Por supuesto, dando esa visión global aspiraba a hacer algunas reflexiones, porque al poder alterar el orden del tiempo me permitía contraponer dos eventos, a lo mejor uno había ocurrido en el siglo XVII y otro en el siglo XX, y por el mero hecho de ponerlos juntos, intento que el lector haga una reflexión sobre algo, ¿no? Digamos que, como se ve muy claramente en el cine, ya solo con el montaje estamos diciendo algo. Al poner dos elementos juntos estamos pidiendo al lector que los relacione. Pero no solo buscaba que hubiera unas relaciones pensadas por mí, intentaba que la mera cantidad y acumulación de sucesos distintos que de alguna manera se entremezclaban ya dieran cuenta de la riqueza del mundo y que permitieran también al lector hacer sus propias interpretaciones sobre esa realidad a la que yo pretendía dar voz. Entonces, en ese sentido, a mí me interesan mucho esas novelas totales que, como digo, es un término subjetivo y a lo mejor algunas de estas novelas no son consideradas novelas totales por otros lectores, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en 2666 de Roberto Bolaño, estoy pensando en La vida e instrucciones de uso de George Perec, o estoy pensando, aunque no sea exactamente novela, obras como El fin del Homo Soviéticus de Svetlana Alexievich, donde de pronto nos da toda una visión de la Unión Soviética a través de entrevistas. No sé si conocéis su obra, pero es maravillosa. Y lo que hace es darnos todas las ideologías posibles que cabían dentro de la Unión Soviética y testimonios que no coinciden. A mí es eso lo que me interesa. Entonces, yo creo que sí es un problema que estemos creyendo que la única forma de hacer literatura, en algunos casos, sea solo partir de la experiencia personal. Creo que está muy bien que haya autores que asuman que la experiencia personal es su fuente de trabajo, pero creo que no debería haber nada sospechoso en que otros autores lo que queramos precisamente es entender otras experiencias y precisamente proponer un diálogo, porque si la literatura fuera solo testimonio, entonces también sería incomunicable. Llegaríamos a un momento en el que la crítica sería, bueno, si eres hombre, varón, homosexual, español, este libro es para ti, si no, no. Y no es ese el objetivo es precisamente que yo pueda acercarme a lo distinto a través de, y al mismo tiempo, o sea, no solo de la lectura, sino también de la escritura. No sé qué piensas sobre esto, sí. Y no sé, al mismo tiempo, el propio concepto de novela total, si te influye en algún sentido a la hora de escribir, si es algo que tienes en mente. Sí, o sea, como concepto probablemente nadie piensa de sí mismo, bueno, hay mucha gente que sí, que dice voy a escribir la novela total, igual que en Estados Unidos se dice ha escrito la gran novela americana. Yo creo que en el fondo, o sea, yo pienso que escribo con materiales autobiográficos y con materiales de ficción y no en este concepto tontorrón que se llama autoficción, que es un concepto que creo yo que es bastante puritano. Yo creo que partimos de un error puritano en general en lo que creo que has detectado muy bien, que es algo que funciona en la literatura anglosajona, que es que hay una cosa, un cajón que se llama ficción y otro cajón que se llama no ficción. Y parece que la escritura autobiográfica es una escritura testimonial. Claro, si pensamos que a lo mejor una de estas novelas totales de las que estamos hablando antes es una novela autobiográfica, como puede ser En busca del tiempo perdido, y que a la vez es una novela que reinventa la forma en la que narramos la temporalidad, por ejemplo, y miles de detalles y de enfoques sociales, pues entonces hay como, parece que las herramientas se quedan pequeñas. Parece que hay una especie como de dos bandos recalcitrantes que yo creo que son el mismo bando, que es gente que teme a la literatura o que no le gusta la literatura, que le parece pecaminosa y que o bien está a favor de la ficción y no el testimonio, o no lo real, como si de repente, yo qué sé, fuera como si la observación no fuera una cualidad literaria. Me hace mucha gracia uno de los ensayos de Thomas Mann cuando está escribiendo Los Buddenbrook, o justo cuando publica Los Buddenbrook, a él le critican que es su novela, que hoy entendemos que Thomas Mann es un gran artífice de ficción, nadie lo ve como un escritor autobiográfico. Pues le dicen que su novela, que son chismes de Lübeck, que esto es autobiográfico. Y entonces él, en vez de decir, no, es ficción, dice, es que la ficción es una mierda. O sea, la buena literatura no inventa, la buena literatura observa. Observar es más valioso literariamente que inventar. Los grandes escritores no inventaron, Shakespeare no inventó, observaba
observaba y mejoraba el tema. Esto es lo que dice Thomas Mann en un momento. También para que veamos que muchas veces, igual que solemos pensar que la novela del siglo XIX es algo clásico, en vez de verlo como un movimiento más de esa experimentación a lo largo de los siglos, solemos pensar que hay unos escritores que hacen ficción pura y otros que hacen testimonio o autobiografía, porque nos han engañado de tal manera, un cierto puritanismo que claramente veo que tiene una influencia de la literatura anglosajona en nuestra manera de leer la literatura, que es muy pobre, que tiene que haber un compartimento, eso, te vas a no ficción en una editorial anglosajona y te encuentras a Nier no. A Nier no, aquí te la encuentras sanamente en una sección de novela. ¿Qué sería? ¿Ficción? ¿No ficción? Entonces se inventan ese concepto vicario que es la autoficción. Es ficción pero con mentirijillas. Sí, o sea, como cualquier vida. O sea, es biografía pero con mentirijillas. Es que articulamos nuestras vidas con los elementos de la ficción, con elementos narrativos. Y eso es así y lo hace todo el mundo. Intuitivamente y no intuitivamente. Cada vez que alguien tiene que contar su vida, está inventándose una historia, está inventándose un público, está inventándose un mundo. Está incluso pensando en un colectivo. Por eso cuando empieza a haber escritura autobiográfica, empieza a inventarse. ¿Cuáles son las grandes confesiones? San Agustín o Rousseau, es gente que de repente tiene que inventarse una comunidad. Nacen de la quiebra de la comunidad, de la necesidad de inventarse una comunidad. Y a donde quiero llegar con esta especie de lo que parece una ida de olla, es que probablemente en esa ambición de la novela por reflejar el mayor número de complejidad, que es lo que tú estás llamando novela total, yo puedo pensar en que la novela tiene que captar las máximas posibilidades de complejidad, tiene que hacer ordenado, decía un filósofo, el caos. Y a mí me sigue pareciendo que esa es la literatura que me interesa. Entonces yo veo que hay ciertos escritores, por ejemplo, que en el siglo XX, que hoy no se tienen en cuenta como escritores testimoniales, bueno, pienso en Anier, no, por ejemplo, pero Naipaul también, este escritor de Trinidad, con origen indio, grandísimo novelista, que pasa como uno de los grandes novelistas en inglés del siglo XX, llega un momento él en sus novelas en las que dice que la novela ya no puede utilizar las herramientas de la ficción, esto lo dice como en los 80, no puede utilizar las herramientas de la ficción para dar medida del mundo porque la sociedad en la que eso era posible era una sociedad cerrada, como la Inglaterra victoriana. Entonces, en la sociedad fluida en la que él está, donde cada individuo además está supuestamente reinventándose a sí mismo, también por esa influencia anglosajona, protestante, donde cada uno está solo ante el destino, digamos que ahí hace que en sus experimentos literarios, en su narrativa, se cuele el juego de lo biográfico. Y tú puedes leer grandes novelas, las grandes novelas de Naipaul son novelas en las que se mete todo. Se mete ficción, se mete autobiografía, se mete todo. Annie Ernaux, por ejemplo, por volver a citarla, es una escritora que no hace testimonio. Ella hace como un ensayo. Ella hace tentativas de interpretación de un personaje que es ella y se abre en canal para perseguir precisamente todo lo que no es testimonio, todo lo que es la literatura en el fondo, que es mirar una vida desde una perspectiva colectiva, que es lo que ha hecho la literatura o la poesía lírica, por ejemplo, con Arquíloco Safo, cuando Arquíloco empieza diciendo que tira el escudo griego porque él es un cobarde y se inventa el yo en la literatura. Y entonces ahí la gente que oía ese poema se reconoce como cobarde. Eso también es y nace el yo en la literatura. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo creo, y por no divagar mucho más, creo que no podemos caer en esa lógica binaria, ¿no? En esa idea de que hay una literatura de ficción y otra literatura de no ficción. Esto nos puede ayudar incluso a leer mucha literatura testimonial como simplemente mala literatura y muchas novelas de ficción como mala literatura. A veces, o creo, quizá que al final son casi la distinción que se puede hacer si necesitamos caer en algún tipo de lógica binaria, que lo mejor sería no hacerlo, pero voy a caer,
sería pensar en novelas, o tú lo que estabas diciendo antes, creo que tiene más que ver con pensar en novelas abiertas o novelas cerradas, o novelas cuya escritura, cuyo proyecto ya existe casi previamente a la escritura, su visión del mundo es un mundo, el mundo que aparece en esas novelas, sean autobiográficas, sean no, mezclen, hagan lo que sea, ya existe cerrado antes de que se escriban esas novelas, y novelas en las que ese mundo cerrado no existe y que se están preguntando por la posibilidad, como decías tú en esas Bolaño, por la posibilidad de recomponer esas piezas, pero no para hacer un puzzle precioso, porque cuando la gente dice esta novela es un puzzle, está todo desordenado, pero luego el mapa ¿qué es al final? El barquito, el puzzle del barquito. Tenemos el barquito, otra vez el mundo cerrado previo a la escritura de la novela, sino para dar la medida quizá otra vez eso, de esa complejidad. ¿Yo cómo lo intento hacer en mis libros? Pues mira, a mí me interesa mucho la tradición de la novela de formación, que es como el origen quizá de una cierta novela que da la medida de una experiencia compleja, de una experiencia del mundo. Es casi la prenovela total. Y la novela de formación es esta tradición alemana o anglosajona, en cierto sentido, que se pregunta por la capacidad de la ficción para narrar precisamente una vida y construir el sentido de una vida. Y a la vez es una narrativa a la que le influye mucho Cervantes y la picaresca. Y a la vez está llena de juegos disparatados y de ficción absoluta. No sé, a mí me parece que en todas estas formas sigue habiendo una latencia, una posibilidad de dar nuevas medidas, de dar una nueva medida del mundo. O sea, yo en eso creo que tengo tu misma ambición, que la novela se convierta en un órgano o en un ejercicio para entender la complejidad del mundo. Y yo puedo narrar mi vida en una que se llama, la que, por ejemplo, con la beca, El lejos de Cacania, pues es un libro supuestamente autobiográfico donde una de las partes es un largo poema. A mí me parece que también una novela que contiene varios estilos o que es una suma de estilos, pues es una novela que muestra la complejidad también de cómo, incluso en un proyecto autobiográfico, de cómo construimos la verdad. A lo mejor la verdad también en literatura, y ya me callo de verdad, para resumir esto, a lo mejor la verdad en literatura no es la verdad testimonial, la verdad de no ficción y la verdad de las ficciones. No, a lo mejor la verdad es una cuestión de estilo, ¿no? También de perspectivas, incluso una especie de ética del estilo. Y a mí eso es lo que me interesa. Y en las novelas que hago intento hacer eso. Hay muchísimo prejuicio con la literatura autobiográfica, igual que hay una moda que las lee como si estuvieras, yo qué sé, como si estuvieras haciendo un testimonio. Y ahí hay una complejidad que, bueno, que ya es otro tema. Pues pensando en lo que decías, estoy muy de acuerdo con lo dañinas que son esas etiquetas, ¿no? Cuando hablabas de autoficción, como muchas veces caemos en un pensamiento binario, aunque por otro lado es verdad que ciertamente yo entiendo que los críticos o nosotros mismos para poder entendernos necesitamos inventar términos que nos ayuden a parcelar, ¿no? ese bosque que es la literatura. Para mí quizás el problema no es tanto el término como entenderlo mal. Es decir, ciertamente todos podremos reconocer libros que caen de manera muy claramente en el terreno de la, podemos decir, de la imaginación, en el sentido de que el mundo que retratan es un mundo muy difícilmente reconocible en nuestro mundo, por supuesto siempre vinculado, porque también yo que siempre hago novela ambientada en el pasado, la gente, los lectores muchas veces tienden a pensar que no hablo de mí en los libros, y en realidad pues, a lo mejor hablo de mí tanto como quien hace un libro de autoficción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ciertamente, bueno, pues podemos hablar de libros en los que esa separación, ¿no?, respecto a lo que entendemos como realidad, que eso también sería muy discutible, es más o menos manifiesta. Por otro lado, libros en los que se ve una proximidad más o menos evidente o se insinúa una proximidad con la realidad biográfica o la realidad social, una determinada, digamos, más cercano a lo que llamaríamos, por lo tanto,
realidad, ¿no? o autobiografía en el caso de cuando estamos hablando de la propia vida. Entonces, para mí el problema es desconocer que quien hace esto que llamamos ficción pura, si es que esto tiene algún sentido, utiliza las mismas herramientas que quien hace esto que llamamos autoficción, que en realidad no existe narración en la que podamos carecer de ficción. Es decir, yo si ahora me pidieran, bajo pena de muerte, contar de manera real mi vida, ¿en qué consistiría esto? Claro, yo me pongo a narrar lo que yo recuerdo, lo que yo he interpretado, yo mismo me echo un relato, es decir, yo mismo me ficciono a mí, incluso aunque quiera ser veraz. Y al mismo tiempo, quien quiere hacer un texto absolutamente separado de la realidad, absolutamente separado de sí, está poniendo la matriz de su pensamiento, está poniendo sus propias experiencias. Entonces, para mí el problema es desconocer esto. Y desde el momento en el que uno tiene claro esto, entonces el que un libro sea autobiográfico, en mayor o menor medida, puede ser interesante para saber en qué anaquel colocarlo en la librería, o puede ser interesante si alguien pues, busca en ese momento, pues me interesa una narración que cuente este tema. Pero en realidad es algo casi temático, porque no cambian tanto las herramientas. Y yo creo que estas personas que pueden tener, porque claro, a mí me ocurre, ¿no? Muchas veces en este debate, ¿no?, sobre la literatura autoficcional, mucha gente entiende que odia la literatura autoficcional, entienden que yo puedo ser un cómplice de esto, porque como mi literatura rara vez, de manera manifiesta, vuelvo a decir, utiliza lo autobiográfico, pareciera estar diciendo con mi renuncia a hacer eso, que a mí no me gusta. Cuando muchas veces lo que hay simplemente que pensar es, bueno, un escritor escribe lo que puede, no lo que quiere, eso en primer lugar. Y el que uno no haga algo no quiere decir que no lo valore. Yo he aprendido mucho de la literatura que llamamos autoficcional o que el género que llamamos memoir. Y de hecho, bueno, yo doy talleres de escritura creativa y a mis alumnos, incluso los que hacen géneros muy distintos, les digo, bueno, vamos a trabajar la verosimilitud. A lo mejor, por ejemplo, en tal obra autoficcional vamos a poder encontrar elementos que te van a ayudar a narrar la experiencia de un soldado en el siglo IV, porque estarás viendo, de alguna manera, técnicas de la narración desde el yo que a ti te van a venir bien, aunque no tengan que ver aparentemente con tu vida. Entonces, para mí el problema es ese. El problema no es tanto la etiqueta. Yo acepto que haya etiquetas, porque algo tiene que haber. Pero el problema es que lo entendemos como equipos de fútbol. Y tú le vas a la autoficción, no. Y al final es desentender lo que es la literatura. La literatura precisamente trabaja lo múltiple, lo heterogéneo y al mismo tiempo lo maravilloso que tiene es que nos permite entrar en ello. Es decir, no son compartimentos estancos, nunca lo ha sido, ¿no? O no debería serlo. Y entender la literatura desde estos parámetros me parece que es el problema, ¿no? Entonces estamos ahí claramente separando lo que no debe ser separado, ¿no? Esto sobre lo que decías de la autoficción. Y también pensaba en lo que comentabas sobre la multiplicidad de estilos. Estoy muy de acuerdo. A mí es algo que me interesa mucho en la escritura. Sobre todo porque entiendo, como decías también al principio, que no hay una separación entre forma y contenido. Por más que por razones didácticas tú a un alumno le explicas, bueno, forma, contenido, para que se entienda, pero en realidad, ¿qué sería el puro contenido sin forma? Eso no existe. ¿Y qué sería la forma sin contenido? Quizás un poema dadaísta donde sacamos palabras al azar del diccionario, pero prácticamente no hay ninguna forma literaria en la que ambas cosas no estén relacionadas. Y creo que muchas veces nos olvidamos de que el contenido es la forma. Por eso a veces cuando alguien te dice, no, es un libro muy interesante, no está bien escrito, pero es muy interesante, y a mí siempre me entran dudas porque creo que lo que uno dice tiene que ver con cómo lo dice. Y el cómo lo dices dice cosas. El medio es el mensaje, ¿no? Las técnicas que tú estás usando tienen al mismo tiempo un contenido. Entonces, creo que si una novela aspira a intentar dar visiones contrapuestas de la realidad, necesariamente tendrá que tocar diferentes estilos, porque si no está dando solo un paradigma, estás dando solo una visión de la realidad. Por eso a mí me interesa también mucho, que sé que tú también lo practicas, ¿no? Pero ese juego de intentar, ya sea cambiar de género dentro de una obra, tú además has practicado varios géneros, ¿no? Yo me he centrado más en la narrativa, pero incluso dentro de una novela, saltar de formas narrativas, de estructuras, de tonos, y supongo que esto
bueno, pues esto también es una de las cosas que hacía grande una de las primeras novelas modernas, ¿no? Como puede ser la segunda parte del Quijote, precisamente esa polifonía. Y en esa polifonía es donde está para mí lo más interesante. Bueno, no sé si tienes algo que... Además está ese juego maravilloso donde los propios personajes encuentran su libro. Y volvemos a esa idea de que construimos la realidad con ficciones, que podría ser una manera interesante de darse cuenta de que la literatura lleva con ese trauma, que no es otro que probablemente el de la verosimilitud, o el de la ambición de realismo, verosimilitud, cómo contar cosas que se han convertido en cliché. Yo creo que incluso el éxito de cierta literatura autobiográfica tiene que ver con eso, con el cansancio de ciertas estructuras narrativas que se perciben demasiado como literatura. A veces la novela, o yo creo que la novela durante mucho tiempo, la novela ha vivido tanto porque ha sabido romperse, o ha sabido ser plebeya, ha sabido no ser el género guay. En el momento en el que la novela es el gran género literario, tiene que inventarse también, tiene que cargarse a sí misma, tiene que escribir contra el gran estilo, ¿no? De alguna manera, que es algo que hacen, por ejemplo, los grandes novelistas del modernismo, ¿no? Virginia Woolf, Proust o Joyce, ¿no? El cagarse en el gran estilo, de alguna manera, para conseguir huir un poco, salir del cliché. Tú contabas esa idea o dices lo de la perspectiva, jugar con diferentes perspectivas. Yo en una de mis novelas, dentro, que es autobiográfica se supone, y dentro está la historia de Bach, con otro estilo completamente distinto. Johann Sebastian Bach hace un viaje de varios kilómetros a pie para conocer a su maestro Buxtehude y continuarlo. Y tiene otro aspecto de fábula. Claro, cuando eso, o sea, muchos lectores, fans de lo autoficcional o como se quiera llamar, cuando veían eso decían, yo eso me lo he saltado. Igual que mucha gente en la última pues decían, yo me salta el poema. Pues muy bien, pues sáltatelo, ¿qué más da? Fui a comprar el libro. Bueno, no, en fin. Y tampoco hay que convencer a nadie de que lo lea uno. Y pensar, no, es que eso a mí, o otra gente decía, no, a mí me gusta la parte de ficción pura, la de Bach. Y piensas, joder, si mi familia no se cree lo que yo cuento de la familia y sobre lo de Bach hay unas actas judiciales, aunque el relato es ficción, pero hay unas actas judiciales que se sabe que existió ese viaje, pues a lo mejor la única verdad judicial está en la parte de ficción pura, ¿no? De hecho está ahí metido un poco por esa especie de juego pedantillo, ¿no? Pero no sé, por saltar un poco esto, hay otra cosa que has dicho que me ha gustado, que es con la idea de lo de forma y contenido, por seguir un poco con esto, que claro, que el contenido determina la forma, pero hay una constante en todas estas novelas que estamos llamando novela total, en las que pensamos, en la novela total, que también me gustaría preguntarte si no consideras que a veces es un género un poco machirulo en general, ¿no? Como muy, yo es que cuando pienso en el boom latinoamericano veo como una defensa de la gran novela y recuerdo un poco como la querella posible, no una querella real, entre el modelo Vargas Llosa y el modelo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Vargas Llosa, o que haya figuras como Josefina Vicens, que escriban como segregaciones de prosa menor. A mí me interesa también mucho... lo que te quería decir es que cuando hablamos de la forma, de la preocupación o de la importancia que le dan a la forma, es porque de alguna manera se pierde la naturalidad de la forma. Se empieza uno a dar cuenta, o sea, lo que se pierde es la idea de que la forma es un vehículo que sirve para transmitir algo. Se pierde esa naturalidad, igual que se pierde la naturalidad del contenido, como toda esta gente, mucha gente que dice que no, es que Dostoyevski lo que cuenta está muy bien, pero él es muy mal escritor. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser mal escritor Dostoyevski? O sea, es lo que tiene que ser, es impresionante, ¿no? Pero parece que ser buen escritor es que Dostoyevski dijera la luna rodaba por el horizonte como un Kopek dorado, ¿no? O algo así, y digo, ¡ay, qué bonito! No, o sea, a veces el gran estilo es lo otro. Me estoy yendo por las ramas. Pero quería... Mira, hay un ensayo de dos filósofos, no los voy a citar para ya no citar tanta gente,
pero que hablan de Kafka precisamente como una literatura menor, ¿no? Entonces ellos hacen una defensa de la literatura menor, que estaría como en el otro polo de la obra total, o de la gran novela americana, o de la gran novela latinoamericana, o de la gran novela española, que son estos escritores un poco termita, que se han quedado como fuera del canon de lo que debía ser la literatura. Durante mucho tiempo las autobiografías pertenecían a esos márgenes, las escribían solo outsiders, escritores o mujeres, gays, los outsiders del gran canon, o determinadas formas un poco paródicas, ¿no? Y ahí estos autores hablan de Kafka como el gran ejemplo de este escritor de lo disonante. No sé, me gustaría preguntarte por eso. Es que, o sea, ya es discutible el planteamiento desde el momento en el que una obra como El Castillo, ¿hasta qué punto no es una obra total? Si Kafka, de hecho, nos está haciendo un retrato absolutamente perfecto de los males que va a traer la burocracia, por ejemplo. Y además es que hasta la propia novela tiene este carácter totalizante desde el momento en el que está inconclusa, ¿no? Y da una sensación de que abarca a todo el mundo. Creo que quizás el problema, o una forma de distinguirlo, sería hablar de obras que son complejas hacia afuera o hacia adentro. Es decir, autores que su complejidad está más hacia lo interno o su complejidad está más hacia la suma de perspectivas. Y ambas novelas me encantan, si son complejas. Sí. El problema es que a veces nos quedamos con la literatura que podemos considerar menor, has dicho tú, ¿no? O la literatura más íntima. Podemos simplemente confundir cualquier libro que trate la intimidad con un buen libro y defenderlo, y es como, no, pues puede que trate la intimidad, pero la trate mal, la trata con poca complejidad, si solo me cuentas tu experiencia, pero no hay aquí ninguna comprensión de nada, pues a lo mejor tu experiencia, hombre, está bien, no sé, por conocer cómo es tu vida, pero no me interesa más allá. Y al mismo tiempo esas obras que aspiran a una gran complejidad, que van hacia afuera, que captan una polifonía de 45 personajes y ninguno está vivo. Y en ninguno de esos personajes hay una comprensión del alma humana. Entonces creo que me parece que el problema es que cuando debatimos desde estos dos lugares, a menudo pues es desde la falacia del hombre de paja, ¿no? Hablas de una novela total, alguien te dice, esta no me gusta porque fíjate, claro. Y dices, bueno, claro, es que es una mala novela total, y lo mismo con una literatura que podemos llamar más íntima. Es verdad, yendo a lo que comentabas al principio, espera, que se me ha ido la idea. Ah, sí, sobre si era masculina, ¿no? La novela total. Creo que ha sido históricamente masculina, creo que de manera clara. Primero, toda la literatura ha sido esencialmente masculina por razones tristes, pero que todos conocemos. Pero al mismo tiempo creo que cuando, claro, dentro de la propia división, volviendo a una división binaria, ¿no? Donde lo masculino es lo activo, lo externo, lo político, lo que se abre afuera, mientras que a la mujer le toca el aspecto de lo íntimo, lo emocional, lo interno, lo doméstico. Es evidente que dentro de este esquema absolutamente impuesto, un público esencialmente machista va a aceptar mucho más un libro de una mujer que esté dentro de su esfera, de esta esfera del que a ella le correspondería, que un libro que esté en una esfera, podemos decir, de lo externo, de lo activo, de lo macro, ¿no? Es como lo macro frente a lo micro. Y creo que eso es uno de los motivos por los cuales necesariamente la novela total, si puedo llamarla de algún modo, ha sido más masculina. Pero creo que esta visión totalizante hacia afuera se puede, y de hecho hay mujeres que, bueno, antes citaba a Alexievich, por ejemplo, se pueden hacer, y probablemente habrá cada vez más mujeres que lo practiquen, quizás con herramientas un poco distintas, las herramientas de una tradición distinta, y eso estará muy bien, pero no creo que haya nada esencialmente masculino en el proyecto. Quizás haya algo esencialmente masculino en la idea de que la visión que te va a dar esa novela total es la verdadera. Eso creo que sí ha sido muy masculino. Pero del modo en el que lo entiende Alexievich, de te voy a dar una visión global, contradictoria y muy profunda, pero al mismo tiempo imposible de casar, me parece que eso perfectamente puede estar en el, digamos, que podemos relacionarlo con la literatura escrita desde una óptica femenina. No sé cómo lo ves. Sí, hombre, obviamente. Yo te lo decía más desde que no solo es como un territorio más de una cierta literatura outsider, porque pienso, obviamente, grandes novelas totales, yo qué sé, pues de la literatura inglesa, pues George Eliot es
Probablemente Middlemarch es la gran novela del siglo XIX. O sea, hay muchas, ¿no? Obviamente, y hay para todos los gustos, pero esa es una de las más. Y Emilia Pardo Bazán es una escritora descomunal, no solo por las novelas más conocidas, sino por sus experimentos en las últimas, en Insolación, en fin, que son como las grandes narradoras que podrían identificarse como esa idea de novela total. Pero hay un tipo de, mientras en los años, sobre todo, estoy pensando en la segunda mitad del 20, me hace gracia que mientras se defiende otra vez una novela total, pienso en el caso latinoamericano sobre todo, que la literatura se la juega, la gran liga de la literatura es la novela, haya ciertas figuras, pues como Clarice Lispector o como Eve Ujar en Argentina, que de repente escriben en unos textos que pertenecen a unos géneros tan raros que de alguna manera dinamitan la estructura en la que se estaba construyendo el edificio de la gran novela total. Es más, acaban como diciendo a los grandes novelistas de la novela total, diciéndoles, este gran palacio que acabas de construir es todo andamios, quita los andamios, o sea, son como una gran literatura, es una literatura menor, la de Clarice Lispector, la de Eve Ujar, etcétera, etcétera, la de Julio Ramón Ribeiro, que me encanta, sí. que rompe un poco esa especie de ambiciones de totalidad. Entonces, eso... Claro, pero es que para mí el problema es verlo como una contradicción. No es una contradicción. Claro, porque... No, pero que creo que ha ocurrido, ¿no? Sí, que es como... que si te gusta Clarice Lispector pareces estar diciendo que esa otra literatura no es excesiva, no, hay que tender... A mí lo que me encanta es esa multiplicidad y que, digamos, se pueda aprender de un género a otro. Entonces, pues a Eve Ujar no la he leído, pero a Clarice Lispector y a Ribeiro sí, y efectivamente sé que no solo me encantan, sino que al mismo tiempo sé que se las has visto como una contradicción o como un enfrentamiento con esto. El Ribeiro muy específicamente padeció muchas críticas, ¿no? Pero en realidad yo no veo el problema, o sea, para mí la literatura es como una gran familia, y no en el sentido de que nos tengamos que llevar bien, sino en el sentido de que podemos... una gran familia de verdad. Claro, que podamos, efectivamente, que podamos aprender de muchas tradiciones y que al final la renovación reside precisamente en que lo mínimo y lo macro se pueden unir en determinados proyectos, y eso es algo que... Claro, de hecho hay gente como, o sea, si piensas en un clásico de la novela total como es Rayuela, pues Rayuela es una novela que continuamente se está desmintiendo como forma novela. Sí, efectivamente. Está corroyendo ahí, además utilizando modelos menores, jugando precisamente con eso. Bueno, queda muy poco tiempo. Yo te iba a hacer una pregunta, pero vamos... Que nos la hagan. Una cosa, pero te la dejo ahí y no te la hago. Pasamos, si te parece bien, vale. a vosotros para que habléis, pero... para que preguntéis algo, quien quiera preguntar algo, que pregunte, pero hay una cosa que a mí me interesó mucho en una charla que te oí hace poco, que es que decías que no soportabas a los personajes en las novelas. Prácticamente había que matar a todos los personajes. Y creo que la que llegó tan lejos era Cristina Morales. Yo me quedé solo en el rencor. Pero tú incitabas a Cristina Morales a que matara a todos los personajes. Y estaba pensando en una novela de un novelista, que puede ser un novelista total, que es Antonio Soler, que acabo de leer un libro, Yo también fui un perro, o Yo que también fui un perro, que me parece impresionante, y él hace una cosa que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, que es una novela de 300 páginas aproximadamente, solo construida con la voz de un joven psicópata que maltrata a su novia, la acosa a su novia, un joven estudiante de medicina en los años 90, pero la sabiduría de esa voz que escribe en su diario íntimo, estamos leyendo el diario íntimo, la sabiduría en la construcción de esas voces y de esos personajes es tal que tú estás viendo la perspectiva de cada uno de esos personajes de la novela, de sus amigos, de su madre, más allá de lo que dice él de ellos, ¿no? Son esas cosas como decir, ¿cómo se puede dar la medida de todo el mundo sin que haga falta que aparezca cada personaje a la manera, yo qué sé, follneriana o lo que sea, que cada uno tenga una parte y diga,
ahora es la versión del amigo, ahora la madre habla. No, a través de ese diario sabemos exactamente, por la distancia que se crea entre el autor y el narrador, sabemos exactamente lo que está pasando en el resto del mundo. Sabemos lo que va a pasar. La tengo que leer. Hay que leerla, hay que leerla. Bueno, yo creo que es el momento de eso. Si queréis preguntar algo, opinar,